Y lo tengo a Facundo, como siempre, aquí en persona, en los estudios de la radio. Facundo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Estás conociendo ahora el sexto piso de Radio del Plata, los otros estudios, ¿no? Sí, nuevo lugar otra vez. Estás debutando. ¿Qué te parece? Decime la verdad, dame tu opinión del lugar. Le decía a Alan que de afuera me sorprendió, no se escuchaba nada. Estaba muy bien sonorizado además este lugar. Es se cierto. escuchaba por los parlantes, pero no se escuchaba afuera, me llamó la atención. Qué bueno, mejor así, ¿no? Bien, sí. Seguimos Como entonces una aquí cápsula. en Del Plata. Es una cápsula Del Plata. Bueno, gracias Facundo por acompañarnos. Hoy le preguntaba a Facundo recién fuera de aire, bueno, ¿de qué hablábamos el día de hoy? Porque siempre cada tema es realmente muy atractivo desde la mirada de las constelaciones. Y él me dijo, hoy vamos a hablar acerca de cuando el problema es la solución, ¿no? Y yo te decía recién, bueno, pero mucha gente que va a constelar no cree o no entiende esto, ¿no? Que es parte de la solución. Sí, de hecho justamente uno cuando va con un tema, sea un síntoma o una situación que está pasando o algo que se repite en su vida que obviamente le genera dificultades, es como medio complejo ver eso, pero muchas veces al final de cada constelación se ve con mucha claridad cómo eso que es problemático a un nivel, a otro nivel está siendo muy importante para otra cosa, por eso reaparece o tiene tanta presencia y se repite a veces no solo en mi propia vida, sino en otros miembros de la familia. Y desde ese lugar nosotros como que miramos con buenos ojos al síntoma o a los problemas porque sabemos que están cumpliendo una función y para que eso se pueda retirar y que ya no afecta a la persona, tengo que encontrar algo mejor, porque si yo le quito eso a la persona y no obtengo algo que le pueda ser útil también, incluso lo estoy desprotegiendo a esa persona, digamos. ¿Siempre es la solución? Es la solución en el sentido sistémico. Por ahí una persona a nivel personal, algo que le sucede es muy conflictivo. Por ejemplo, para no hablarlo en abstracto, por ejemplo, una persona que constantemente tiene muchos inconvenientes en ciertos vínculos o en el trabajo, por ejemplo, ¿no? En el trabajo siempre se repite cierta situación o sufre maltrato o siempre alguien se pelea con los compañeros de trabajo. Sí, o con el dinero siempre pierde o alguien lo estafa o se repiten situaciones donde esa persona sufre un abuso en el ámbito laboral. Bien. Y donde se repite, por ejemplo, en distintos trabajos, en distintos ámbitos. Y obviamente que eso no es grato y que la persona en un nivel no quiere que eso le pase. Y por ahí en una constelación puede surgir, en este caso, por ejemplo, un hermano del padre que cuando se murió el abuelo no le dieron lo que le correspondía en la herencia. Entonces fue como lo engañaron y, por ejemplo, lo excluyeron y no le dieron la parte que le corresponde, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta persona en su propia vida incluía esa exclusión repitiendo esa situación de otra forma. Pero en el fondo de esa situación hay como un gran amor hacia esa exclusión, hacia esa persona, que quizá la persona ni lo registra a nivel consciente. Pero gracias en este caso a esta situación que se repite, puede ver lo importante que esa persona es. Entonces en ese sentido, eso que por un lado a la persona le genera dificultad, por otro lado está cumpliendo una función, está diciendo hay que ver esto es importante. Lo que pasa es que no tenemos la mirada sistémica incorporada. Y no todo el mundo se da cuenta obviamente, de esto, ¿no? Porque no lo tenemos incorporado. No es inconsciente, no está registrado, digamos, o no tenemos la información, tal vez que haya ocurrido eso con nuestros ancestros, ¿no? Exacto, o si no, por ahí otro ejemplo que también es muy gráfico en el caso de las adicciones. Una persona que viene porque tiene un problema con adicciones de algún tipo particular, ¿no? Y por ejemplo, cuando era pequeño su padre era alcohólico y bueno, su madre se va y él nunca más ve al padre, ¿no? Es su padre alcohólico, golpeador, por ejemplo, y nunca se contactó con su papá desde pequeño, ¿no? Y en la constelación, los representantes, que ya hemos hablado cómo se trabaja, muestran por ahí cómo la adicción es una manera que encuentra la persona de entrar en contacto con su padre. Como no pudo tener contacto de ninguna forma, a través de la adicción es como que se conecta con su papá. Entonces,
en ese sentido es muy importante para esa persona la adicción, porque de hecho se ven a través de los representantes que muchas veces hay un gran amor en ese lugar, porque está supliendo algo que faltó. Entonces, si yo a la persona le retiro la adicción, o sea, la sustancia, sin ver ese aspecto, es hasta peligroso para la persona, claro, porque obviamente. en un nivel está cumpliendo una función esa adicción. Cuando la persona puede ver eso y puede reconocer que en lo profundo hay un gran anhelo de contactarse con su papá, se produce un primer movimiento que inconscientemente empieza a liberar eso. Bueno, ya no es necesario contactarme con él a través de esto que me genera daño, sino que yo lo puedo hacer de otra manera. Aunque el padre, por ejemplo, ya no esté vivo, porque no se trata de hacerlo algo de ir con la persona, sino internamente eso que está como afectando y que está generando un inconveniente, al cobrar un sentido y la persona puede reconocerlo. Además, en general, cuando son cosas así, la persona puede reconocer eso, puede, como que es algo muy profundo uno, y en general sucede eso, la persona se empieza a dar cuenta de eso que hay detrás y en qué situaciones se activa la adicción y en qué otras no. Entonces, en ese caso, como la adicción, que nadie va a dudar de que es algo negativo y que genera y es un problema para la persona, por otro lado estaba siendo una solución para esa persona, que le estaba permitiendo contactar con algo que no podía hacerlo de otra forma, porque no pudo o por lo que pasó, digamos. Para que sea el problema, como vos siempre comentás, tiene que ser un caso repetitivo en el tiempo, ¿no? O sea, no puede ser algo o casual o exclusivo de algún momento, sino que tiene que ser algo que yo ya me dé cuenta, como que esto no puede ser, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí uno comienza a pensar en la posibilidad de constelar, en el caso de conocer las constelaciones, ¿no? Sí, también puede pasar que sean cosas diferentes, pero que a mí me generan un mismo estado. ¿Cómo sería eso? Puede Contame. ser que una persona tenga un conflicto en el ámbito laboral, otro en el ámbito familiar, otro en el ámbito personal, y que todas esas situaciones, por más que son diferentes, llevan a la película. Sí, llevan a la persona en esos conflictos a sentir angustia, por ejemplo. Y lo importante ahí es, bueno, ¿qué es esta angustia? ¿Por qué aparece en distintas situaciones, digamos? ¿Qué origen puede tener para la persona? Entonces, de esa manera, lo importante no es tanto qué está pasando, cuáles son, sino con qué lo conecta esa persona. Y por ahí, a través de la angustia, la persona, por ejemplo, puede contactar que cuando era pequeña, una mujer, por ejemplo, que desde muy pequeña se tuvo que hacer cargo de la familia, porque la madre estaba enferma y no pudo ser niña, digamos. Entonces esa angustia tiene que ver con ese momento de su vida que se sigue repitiendo. Entonces, a la hora de sentirse sobrepasada en el trabajo, o en la familia, o en otras situaciones, que en realidad está sobrepasada desde hace mucho tiempo. Sí, entiendo. Entonces, esa angustia está poniendo algo en juego, está diciendo que algo está pasando ahí, digamos, más allá de que son situaciones distintas. Lo digo porque como que son distintas formas en las cuales uno puede acceder. Claro. Uno puede ser a través, como dijiste al principio, de una repetición muy clara, y otras veces puede ser algo más variado, pero que va generando en mí un estado que a veces la persona ni siquiera registra, que en el momento de la entrevista uno empieza a preguntar y la persona empieza a darse cuenta de que, sí, en esta situación me siento igual, por más que es otra cosa, yo me siento de esa manera. Eso, digamos, te iba a preguntar, ¿no? Recién, ¿quién se da primero cuenta que el problema es la solución? ¿El constelador o quien constela? Bueno, un poco nuestro trabajo es, que es una mirada sistémica, es prestar atención a la información que la persona va mostrando. A veces la persona puede que no lo registre, y yo en ese movimiento ir llevando siempre con cuidado y sin forzarlo, porque si uno lo fuerza puede generar lo contrario. Claro. El otro día me pasó un caso muy interesante de que una persona vino por algo y empezó con todo un relato de un montón de cosas, pero en un momento, al pasar, me hace la aclaración, sin registrarlo como algo importante, pero que su pareja se llamaba igual que un hermano que había muerto. Y la persona lo dijo como al pasar, sin darle importancia. Pero para mí tuvo mucho sentido eso que me dijo, ¿no? Y ella vino por otra cosa, digamos, ¿no? Pero en la constelación eso fue fundamental. Inclusive a la hora de ubicar, fue un trabajo individual, de ubicar los papeles, yo dejé afuera a este hermano como una hipótesis, porque no sabía, y cuando se lo sugerí que lo ubique, lo puso en el mismo lugar.
que su pareja, digamos. Entonces, es interesante cómo el inconsciente, aunque la persona ni siquiera sabía que estaba ubicando, claro, no sabe nada, ya va mostrando la información. Que la persona misma cuando iba hablando lo decía, pero por ahí no lo registraba conscientemente. Ese es el trabajo, digamos, en constelaciones, ¿no? Esto vamos a hablar más en el próximo bloque, porque Facundo se queda conmigo, obviamente, en un segmento más aquí en la noche de Radio del Plata, hoy descubriendo cuándo y cómo y por qué a veces el problema es la solución, ¿no? Y cómo se aceleran los procesos de sanación, de transformación a través de la mirada sistémica que proponen las constelaciones familiares. ¿Te quedás conmigo, Facundo? Dale, claro. Un bloque más, hacemos una tanda comercial. Al regresar sigo con Facundo Fagioli aquí en vivo en la noche de Vida Sana Radio, ¿no? Quiero volver al tema que habíamos dejado antes en esta anécdota de este paciente, ¿no? De esta persona que se había enamorado, cuya pareja, el mismo nombre, era un pariente que había fallecido, ¿no? ¿Qué implicancia hay? Digo, cuando vos descubrís esta información en el relato de la persona, vos decías, fue fundamental para el desenlace de la sesión individual. ¿Por qué? Y porque había como una carga, digamos, en ese conflicto que traía la persona, que no tenía que ver con esa relación solamente, sino con algo que se estaba compensando. Y de alguna manera el conflicto, la exacerbación del conflicto, trata de mostrar eso, de que hay algo acá, algo está pasando acá. Y eso pasa en muchísimas constelaciones, pasa mucho en los síntomas físicos. Muchas personas que van a trabajar cuando tienen síntomas que no tienen diagnóstico, sobre todo, que bueno, van pasando como por distintos médicos, distintos tratamientos, y físicamente no hay un diagnóstico certero, ¿no? O entonces, cuando clínicamente están sanos, pero sienten que está mal. Pero claro, pero incluso se muestra a través de síntomas, digamos. Aparecen dolores, aparecen un montón. Y no es hipocondría, vamos a aclarar. Claro, eso, sí, no, incluso que se inflaman lugares del cuerpo, pero no aparece un tratamiento que lo pueda, o se hacen distintos tratamientos y eso vuelve, digamos. Mucha gente cae en esos casos a constelar, no por una primera opción, sino porque ya viene trabajando de un montón de formas, ¿no? Claro. ¿No? O ir avanzando, pero que se va el síntoma y vuelve, se va y vuelve. Y por ahí en un trabajo también ese síntoma está conectado con algo muy importante y que la persona, como eso no lo puede reconocer, el síntoma sigue estando porque eso tiene que tomar lugar. Cuando eso toma lugar es como que el síntoma se puede empezar a retirar. Y en ese caso también los síntomas son como... Hay un docente que es médico y él dice que siempre las enfermedades o los síntomas traen un mensaje. El tema es que a veces no lo podemos escuchar y a veces esa enfermedad o ese síntoma se va y después vuelve con más potencia, con el mismo mensaje y bueno... A veces nunca lo escuchamos y otras veces sí. Esto pasa mucho con el cáncer de mama, ¿no? De las personas, de las mujeres que se operan, por ejemplo, hacen la quimio y al tiempo vuelve otra vez. Sí, sí, es como muchas veces yo he visto en el caso del cáncer de mama sobre todo, como sobre todo con algo con la madre, con algo no resuelto con la madre. Y en general son dolores muy profundos. Que se encarnan en el cuerpo, no obviamente más allá de las causas fisiológicas y todo, pero a un nivel incluso se observa que muchas veces la persona está completamente entregada a la enfermedad, que se siente acompañada por la enfermedad. Por eso incluso en muchos casos las constelaciones no tiene que ver con que la persona haga un movimiento hacia que el síntoma se vaya, sino a reconocer que está entregada a eso, incluso a la muerte, digamos, ¿no? Porque desde nuestra mirada no se trata de salvar a nadie, sino de reconocer lo profundo que está aconteciendo en esa persona. Y de ahí la persona poder tomar una decisión. Pero si uno no reconoce eso que está pasando, es difícil que uno lo cambie. Quizá a otro nivel uno está luchando con la enfermedad, pero en otro nivel está completamente entregado o la necesita a la enfermedad. Entonces, en ese caso, digamos, es como... Por eso, bueno, son tan recurrentes y tan difíciles de curar algunas cosas, ¿no? Más allá de, bueno, otras enfermedades que no tienen cura, por ejemplo. Claro, o sea que requiere la sesión que el paciente se empodere, ¿no? De la situación.
en el caso que quiera sanar. Sí, si te tuviera que resumir, es siempre en lo profundo hay mucho amor. Y ese amor que no se puede canalizar de alguna forma, se canaliza de otra. El tema es cuando se canaliza de una manera desordenada, que es cuando genera el sufrimiento, que puede, ahora, bueno, justo estamos hablando de muchos casos de enfermedades, pero puede ser otro tipo de dolencia, más psicológica o más anímica, pero como eso tiene una función y es algo que está justamente ubicado por algo en ese lugar, si no se observa y si no se da lugar a eso, en algún momento vuelve de otra forma. O a veces sucede que alguien viene, nosotros no trabajamos con otras personas, pero sí trabajamos cuando una madre viene por algo de los hijos que son pequeños. Y también me pasó hace poco un trabajo que un niño tenía un síntoma, que bueno, no voy a describir, digamos, en sí, no creo adecuado, pero bueno, un síntoma concreto, y obviamente la madre estaba muy preocupada por eso que pasaba, y en la constelación surgía que el hijo estaba bien, pero la que empezaba a aparecer una emoción muy fuerte era la propia madre, la que estaba trabajando por el hijo. Entonces yo ahí ubiqué a los padres y se empezó a dar toda una dinámica con sus propios padres, de su infancia, que había quedado como sin resolver, ¿no? Y de hecho tenía que ver con la misma edad donde este hijo estaba manifestando el síntoma, ¿no? Entonces, de alguna manera el hijo con ese síntoma estaba trayendo algo que la persona tenía sin resolver. Y en sí no era algo que le pasaba, lo manifestaba el niño, pero no era algo del niño, era algo de la madre. Entonces, cuando la madre pudo trabajar eso hace que los hijos o el niño en este caso se libere de eso. Eso es un ejemplo bien claro de esto de la mirada sistémica, de que todo lo que acontece no es aislado, no es solamente de la persona, sino que tiene un contexto más grande. En este caso, algo de la madre con sus padres, ¿no? Está todo interconectado, ¿no? Exactamente, todo el tiempo mapa se está equilibrando el sistema. Entonces, miramos, observamos con mucho cuidado eso que está apareciendo o ese problema que la persona trae, más allá de la persona también, porque no solamente es para la persona eso que pasa a veces tiene que ver con todo el contexto familiar, y entonces al trabajar eso hay que ser cuidadoso porque generar un cambio en eso también afecta al resto de la familia. Bien decíamos al comienzo cuando el problema es la solución, ¿no? Y también la solución inicia cuando la persona se da cuenta, al darse cuenta, ¿no? Exactamente. Ahí empieza todo. Ahí empieza, y sobre todo cuando se conecta, porque en este caso la madre primero reconoció eso, ¿no? Reconocer, sí, esto, sé que es eso que se está mostrando, lo reconozco en mí. Primero ese primer paso. Y después hacer algo con empezar a trabajar eso, ¿sí? Porque también a veces pasa que cuando los niños manifiestan síntomas, uno se vuelca sobre ellos. Y bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está y cae todo la carga sobre ellos y en general, eso es un efecto de algo. Y justamente lo que tengo que hacer es contactar con lo que a mí me está pasando. Porque eso me puede dar muchas más respuestas de lo que le pasa al niño que el niño mismo. Porque los niños están muy abiertos a lo que nos pasa a los padres. Y están todo el tiempo manifestando lo que sienten de nosotros. Entonces, cuando la madre hace un movimiento no tiene ni siquiera que decirle al niño, el niño lo va a percibir y va a modificar su conducta, y en ese caso eso que fue un problema a la madre le permitió contactar con algo muy importante de sí que no podía ver antes y que quizá había estado guardado durante muchos años y hasta que no tuvo un hijo que manifestó eso no lo pudo registrar porque era muy temprano en su vida. Claro. Y ahora, gracias a eso, que era un problema y que le afectaba, encontró algo que era muy importante, que es una solución. Y en ese caso están tan vinculados los problemas a las soluciones. Siempre es como si el problema tuviese la llave. Siempre lo tiene, para ¿no? la solución. Tiene que haber siempre en el evento, vos hablabas recién de registrar, ¿no? Tiene que haber un evento que genere como el puntapié para que la persona registre lo que está sucediendo y aparezca, por ejemplo, la enfermedad, la situación conflictiva, lo que fuera en ese instante. Sí, en el caso de las constelaciones, como es un trabajo muy vivencial y se trabaja mucho con el cuerpo y las emociones,
eso lo fantástico de este trabajo y de lo que hizo Hellinger, ¿no? De encontrar un dispositivo, una técnica para acceder a esa profundidad. Entonces uno a veces, no solamente cuando uno está constelando uno, a veces yo estoy representando para otra persona algo que tiene que ver con mi historia, y al habitar esas emociones y esas sensaciones me doy cuenta de algo propio. Esto también me pasa a mí, o le pasa a mi papá, por ejemplo, o a mi mamá. Y ese movimiento, a través de conectarme con la emoción, genera algo en mí, me para en otro lugar, y eso va generando cambios a lo largo de mi vida diaria, que se van profundizando. Por eso que antes que yo no registraba, ahora empieza a ser importante, y que para mí quizá ni siquiera entraba como algo, y de repente se vuelve central. Estoy representando un padre que perdió a su padre y siento un dolor desgarrador, y me acuerdo, mi papá, se le murió su papá. Ahora entiendo lo que le pasa a mi papá conmigo, pero porque estoy sintiendo ese dolor desgarrador en ese lugar. Entonces ahí se generan otros movimientos, digamos, no solamente cuando yo constelo. ¿Hay que tener a veces en claro que hay un problema al momento de constelar? Sí. O hay gente que te va y te dice, mira, la verdad no me siento bien, pero realmente no sé por qué y quiero descubrirlo en la constelación. Mira, en ese caso yo no constelo, porque justamente como uno tiene muchas cosas del sistema, si uno abre una constelación sin un tema, sin un marco, hasta puede salir más confundida la persona. Cuando yo defino un tema, ahí va con más claridad qué sentido tiene ese conflicto, entonces puede posibilitar una solución. Si no, es como peligroso, porque lo puedo exponer a la persona a emociones y cosas muy fuertes y sin una dirección, digamos. Bien, hace poquitos días, diste un nuevo taller grupal, ¿no? De constelaciones. Sí. En agosto se repite, supongo, como siempre. En agosto se repite, también voy a estar yendo a Paraná. Bueno, bien. Estás más federal, Facundo, me gusta. No, hace un tiempo voy, a Paraná. Voy dentro del viernes y el sábado que viene, voy con mi pareja Mora, que también es consteladora, vamos los dos a trabajar. Individualmente, sobre todo, pero sí, estamos yendo ya hace unos años allá, y bueno, eso es la próxima fecha, digamos así. Bien, para poder hacer y disfrutar, allá en Paraná, para los en Entre Ríos, Rosa, aquí en la noche de la Radio del Plata. Nos encanta tenerte, como siempre, en este especial de 2 bloques continuos que se repite el próximo mes. Dale. Va a ser un gusto, muchas gracias. Gracias a vos. Así pasaba en vivo en la noche de Vida Sana Radio el constelador Facundo Fagioli. Pausa y regresamos ya casi con el final, no te vayas.